En el 2021, el Papa Francisco hizo un comentario aprobando una revisión a la traducción italiana del Padre Nuestro y dio una razón muy interesante para esto, relacionada con las dos últimas peticiones de esta oración que Jesús nos enseñó. Las tres primeras peticiones se refieren al nombre de Dios, a su reino y a su voluntad. Y en las últimas 4 peticiones, oramos por nuestras necesidades físicas y espirituales. Así que las 2 últimas son: no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Exactamente. Y el Papa Francisco quiso asegurarse de que realmente entendiéramos lo que Jesús nos está enseñando en estas peticiones. Aprobó una revisión a la traducción que decía: no nos induzcas a la tentación, reemplazándola por no nos dejes caer en la tentación, como decimos en español. Su intención era aclarar que Dios no nos lleva a las personas a la tentación. Es Satanás, el maligno, quien nos conduce constantemente a ella. El Papa en realidad no impulsó una traducción nueva del Padre Nuestro para todo el mundo. Fue más bien un comentario para destacar que algunas traducciones no captan todo el significado de la oración. Esto tiene sentido. Pero si Jesús fue tentado en el desierto y se dice que el Espíritu Santo lo llevó al desierto donde fue tentado, entonces ¿no fue Dios quien llevó a Jesús a la tentación? El Espíritu Santo condujo a Jesús al desierto para orar, estar cerca de Dios y experimentar pruebas. El Catecismo subraya este punto explicando en el párrafo 2847: el Espíritu Santo nos hace discernir entre la prueba necesaria para el crecimiento del hombre interior en orden a una virtud probada y la tentación que conduce al pecado y a la muerte. También debemos distinguir entre ser tentado y consentir en la tentación. Esto es lo realmente importante de estas peticiones. Dios, como Padre amoroso, no nos conduce a la tentación. Quiere protegernos de ella, pero no solo eso, también quiere que aprendamos a enfrentar la tentación como lo hace Jesús. Exacto. Y esto tiene sentido porque todos experimentamos pruebas en nuestra vida, que son oportunidades para crecer en obediencia y también en confianza en Dios. Pero no debemos de confundir estas pruebas con tentaciones, ni con nuestra propia decisión de ponernos en situaciones donde fácilmente podemos llegar a ser tentados. Aquí es importante entender bien la palabra tentación. La tentación es una atracción hacia el pecado que surge ya sea dentro de nosotros por los efectos del pecado original o desde afuera, como una prueba. Todos deseamos la bondad y la felicidad y todos buscamos elegir cosas que nos traigan felicidad, pero también somos tentados a usar mal nuestra libertad y elegir el pecado, pensando que nos traerá felicidad. Y la manera en la que el demonio nos tienta es tratando de convencernos de que elegir el pecado nos dará felicidad. El Catecismo explica que al pedirle a Dios ayuda para evitar la tentación y ser liberados del mal, se nos recuerda nuestra necesidad de discernimiento. Necesitamos distinguir entre lo que parece bueno y la verdadera bondad, si queremos vencer cualquier tipo de tentación. Por eso tiene sentido que el Catecismo llame a la tentación parte del combate de la santidad. Requiere discernimiento en oración y la gracia de Dios, e implica una decisión del corazón. Jesús nos enseña que la tentación es una realidad que vamos a experimentar en un mundo que ha caído en el pecado. Así que necesitamos ayuda para discernir cuando Dios nos conduce a una prueba y cuando simplemente estamos consintiendo una tentación. Rezamos la última petición: líbranos del mal, que Jesús rezó de manera explícita. Oramos juntos como la familia de Dios que somos, la Iglesia, para ser librados completamente del mal. Y Jesús no habla del mal como una idea abstracta, sino concretamente de una persona, Satanás, el maligno. Satanás es un mentiroso y el padre de la mentira. Y cuando cedemos a la tentación por medio de esas mentiras, vemos las consecuencias: destrucción, traición e incluso asesinato. A través de las mentiras de Satanás, el pecado y la muerte entraron en el mundo. En esta petición final, miramos hacia la victoria definitiva de Jesús, que comenzó con su triunfo en la cruz, la verdad suprema que nos libra del mal. Jesús logró la victoria y nuestra liberación del maligno mediante su pasión, muerte y resurrección. Por eso, oramos en el Espíritu y con la Iglesia: ven, Señor Jesús, porque su venida nos librará completamente del maligno. Porque aunque enfrentamos pruebas, tentaciones, pecado y muerte, incluso al maligno, no los enfrentamos solos.
Jesús nos enseñó en el Padre Nuestro a pedir a nuestro Padre la gracia y la fortaleza que necesitamos para unirnos a Él en su victoria sobre la tentación, el pecado y el mal. Porque libramos la batalla contra la tentación, el pecado y el mal con Jesús por medio de la oración. Este es el Catecismo de la Iglesia Católica. Es el resumen oficial de la Iglesia sobre todo lo que los católicos creemos. Así es como el libro solo acumula polvo en un libro. Pero si logramos descubrir el contenido del catecismo, puede cambiar el mundo. Nosotros creemos que el catecismo no es un libro de texto arcaico, es un regalo, es el eco fiel de un Dios que desea revelarse a nosotros. El corazón del catecismo es Jesús, y Jesús cambia corazones. Solo tenemos que transformar el catecismo en una voz viva que las personas puedan escuchar. Así que estamos ayudando a desbloquear el catecismo. Estamos transformando las letras en una voz viva para el mundo moderno. Creamos videos, historias, animaciones, podcasts y contenido en redes. Estamos creando contenido relevante, atractivo, el tipo de contenido que te gustaría compartir con amigos. Y todo esto será gratis y traducido a diferentes idiomas: inglés, español, francés, portugués, para ayudarle a personas a conocer el catecismo, la iglesia y al corazón del catecismo, Jesús. Visita realverdadero.org y únete al movimiento. Acompáñanos a descubrir el catecismo para el mundo. Únete al proyecto de transformar las letras en una voz viva.